Hola, Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de hacer un nuevo video para la gloria y honra de su nombre. Y vamos, antes de empezar a introducirnos en lo que es esta pequeña meditación que voy a hacer en esta tarde-noche, nos vamos a presentar delante de nuestro Dios para pedirle su bendición, para pedirle su presencia. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, pidiéndote, Espíritu Santo, que no sea yo, que no sea Juan Pablo, sino que seas tú, Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Te pido que me estés usando en este momento, Señor, y que estés tocando cada vida, mente y corazón, Señor. Te pido que esté tu presencia, tu unción, tu fuego, Espíritu Santo, Señor, en todas las cosas, Señor, que vaya a decir ahora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y por Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como decía, mis queridos amigos, le puse como título Pablo y Silas, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas, ¿no? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hechos, capítulo 16, versículo del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pedro clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron, el 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, ¿no? Y se regocijó de toda su casa de haber creído a Dios, ¿no? Y Pablo y Silas, como recién lo leíamos en Hechos capítulo 16, vemos que en el principio, en el versículo 23 y 24, también del capítulo 16, vemos que después de haberlos azotado mucho, o sea, Pablo y a Silas, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ¿no? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, dice el versículo 23 y 24. Y ya en el versículo 25 vemos que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿no? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Se estaban quejando, estaban viendo lo que sus ojos veían, ¿no? Que estaban tal vez presos, privados de su libertad, estaban en un calabozo, ¿no? Con cepo, como dice acá el versículo 24, que estaban en un calabozo y tenían los pies en el cepo, ¿no? ¿Cuál era la actitud y Pablo y Silas y qué es lo que quiere Dios de nosotros, de mi vida, ¿no? Principalmente, y de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que le demos gloria a Dios sin importar la circunstancia en la cual estemos, ¿no? Involucrados o en el lugar donde estemos, ¿no? Porque Pablo y Silas, perdón, Pablo y Silas estaban encarcelados, privados de su libertad. Pero vemos que a ellos no les importó esa situación en la cual estaban metidos, no les importó estar en un calabozo, estar presos, sino que ellos a medianoche cantaban himnos y estaban adorando a Dios.
Por eso que la importancia de orar, como primer punto, ¿no? La importancia de orar y de cantar himnos y alabanzas que salen del corazón, ¿no? Ya que esto produce milagros, como vemos en este pasaje bíblico. Y más adelante vamos a ver el milagro que ocurrió, ¿no? Pero Pablo y Silas, ellos cantaban de corazón alabanzas, himnos al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, a Jesucristo, aquel que murió en la cruz por mis pecados y tus pecados. Ellos no le importaron las circunstancias, lo que sus ojos estaban viendo, ¿no? A su alrededor, sino que a pesar de ese lugar, de estar privado de su libertad, como decía recién, ellos alabaron a Dios de todo corazón, cantando himnos y alabanzas al Todopoderoso, ¿no? Y vemos también que es una historia muy parecida, que podemos encontrar también en el libro de Daniel, también en el capítulo 3, que es una historia muy conocida, que dice: rescatados del horno de fuego. Es una historia de la cual el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y bueno, y toda aquella persona que no la adorara, que no se arrodillara, que no le rindiera culto, digamos, a esa estatua de oro, sería echado en el horno de fuego ardiente, ¿no? Y vemos que 3 personas fieles a Dios, 3 amigos, 3 personas que amaban a Dios con todo su corazón, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, al único Dios, al Eterno, ellos se negaron rotundamente a arrodillarse y adorar esa estatua de oro, ¿no? Que son Sadrach, Mesach y Abednego. Y vemos en el versículo 16 del libro de Daniel capítulo 3, dice: respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. O sea, aquellos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, resolvieron en su corazón no adorar una estatua de oro, ni cualquier cosa, ni cualquier santo, ni cualquier, digamos, imagen, ¿no? que había, sino ellos en su corazón adoraban solamente a su Dios, al Todopoderoso, al único que merece la gloria por los siglos de los siglos, al Dios de Israel, al Dios de sus padres, al Dios de los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y sin importar el resultado de los cuales los 3 amigos, ¿no? se encontraban, ellos le dijeron al rey, dice: sepa, oh rey Nabucodonosor, que no adoraremos la estatua que tú has levantado. Y no importa si entregamos nuestras vidas en el horno para ser quemados. Pero vemos cómo Dios los honró, que en el horno de fuego, dice que Dios los rescató, los restauró, ¿no? Pero ellos se la jugaron por Dios, ¿no? Ellos entregaron sus vidas, inclusive hasta ser quemadas por amor a su Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que no miremos las circunstancias en las cuales estamos, que no miremos nuestro alrededor, porque no es con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos en Zacarías 4:6. Él quiere que confiemos en Él de todo corazón. Me dice a mí mismo, a Juan Pablo, que confíe en Él de todo corazón, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor, la palabra del Todopoderoso jamás va a pasar. La palabra de Dios jamás va a pasar. Y vemos también, así como los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados en el horno de fuego ardiente, también les pasó una historia muy parecida a Pablo y Silas. Perdón, que ellos estaban privados de su libertad en un calabozo. Y vemos que se produjo el milagro, ¿no? Vemos cómo ellos crearon, ¿no? En el punto 2 vemos cómo ellos crearon un ambiente, una atmósfera espiritual, que es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que creamos una atmósfera espiritual. Tenemos que crear un ambiente, una atmósfera espiritual, como lo hicieron Pablo y Silas, ¿no? Que estaban dispuestos a todo, como Sadrach, Mesach y Abednego, y no les importó la circunstancia y adoraron a Dios, cantaron himnos y alabanzas a su Dios, al Todopoderoso.
Y tenemos que crear esa atmósfera, ese ambiente espiritual que salga de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón y no las apariencias, como dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dice que Dios mira el corazón y no las apariencias. Y en este momento está viendo mi corazón y está viendo tu corazón también. Por eso que tenemos que ser genuinos, tenemos que ser como un espejo, digamos, porque Dios ve todo lo que hay en nuestra vida, no podemos engañarlo a Dios. Es imposible engañar a Dios. Por ahí las personas podemos tal vez engañarlas, mostrando tal vez un falso yo, digamos, una falsa religiosidad, o no sé cómo podría llamarle, ¿no? Pero a nuestro Dios jamás lo vamos a poder engañar, porque también el Salmo 139, si uno lee el Salmo 139, dice también que Él desde lejos ve nuestro pensamiento, ve todo de nuestra vida. Estamos totalmente desnudos delante de nuestro Creador, delante del único Dios todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y volviendo a la historia, ¿no?, de Pablo y Silas, tenemos que crear ese ambiente, esa atmósfera espiritual para que los milagros se hagan realidad, digamos, ¿no? Porque ellos estaban cantando cánticos, himnos a Dios de corazón, los presos lo estaban oyendo, ¿no? Y vemos en el versículo 26 que a causa de la fidelidad de Pablo y de Silas, que cantaban a su Dios, cantaban himnos y alabanzas a su Dios, en el versículo 26 vemos que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Mejor dicho, es fácil adorar a Dios cuando las cosas marchan bien, ¿no? Cuando tenemos una cuenta bancaria de millones de dólares, tenemos una estancia, tenemos, todo lo que en esta vida nos puede ofrecer. Qué fácil es adorar a Dios cuando todo marcha bien, ¿no? Marcha sobre rieles, como quien diría, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros en una dificultad, que tenemos tal vez una enfermedad terminal en el hospital, o viene por el médico con un diagnóstico, digamos, o con una patología diciendo te quedan tantos meses de vida o tantos días de vida, o de pronto tenemos una deuda que no pensamos, o estamos presos, tal vez privados de nuestra libertad, como estaban Pablo y Silas, o tal vez por echarnos al horno de fuego ardiente, como pasó con los tres amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a alabar a Dios con cánticos, con himnos que salgan de nuestro corazón? Seguramente en más de uno de nosotros, y yo me pongo como ejemplo, tal vez habría quejas diciendo, pero Señor, como si yo te alabo, yo te sirvo, estoy entregado a ti completamente, estoy en santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo como tal vez las personas que no te conocen progresan, les va bien, y yo que estoy pasando por tal situación, ¿no? Pero es ahí cuando debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, como dije recién, para crear una atmósfera, un ambiente espiritual para que el milagro suceda. Y vemos cómo sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, en el instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, acá estamos, decía Pablo. Él entonces, pidiendo la luz, vio que estaban todos en su lugar, que ninguno de ellos había escapado. Entonces se postró, versículo 29, a los pies de Pablo y Silas. Y el 30 dice, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque veo que el Dios de ustedes es un Dios que escucha, un Dios que responde, es un Dios de poder, un Dios de milagros. Porque él vio cómo ellos no se escaparon y vieron cómo que
quedaron libres del cepo, y dice que las puertas de la cárcel se abrieron, ¿no? De par en par. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían en el instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un tremendo milagro ocurrió en ese lugar, ¿no? Por eso que el carcelero se quería matar pensando que todos se habían escapado. Pero Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, ningún daño. Acá estamos. Y el carcelero le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, no? Por eso que es importante alabar a Dios independientemente de la circunstancia o del problema que tal vez, o del gigante que tengamos, ¿no? Independientemente de todo aquello que nos está pasando a nuestro alrededor, Dios está viendo nuestro corazón si somos fieles, a pesar de las tormentas de la vida, a pesar de las luchas, los problemas, para que ocurran los milagros, ¿no? Tenemos que crear, como decía recién, un ambiente, una atmósfera espiritual. Y vemos que ocurrió otro, no solamente ocurrió, como diciendo, un primer milagro, que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Podríamos decir que fue el primer milagro, pero el segundo milagro vemos que el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, Pablo y Silas le dijeron en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no solamente fue salvo el carcelero, sino toda su casa fue salva. Y si fueron bautizados, dice el versículo 33, que tomándolo el carcelero en esa misma hora le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿no? Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. Tremendo milagro que ocurrió en esa noche. No solamente el milagro de las puertas y las cadenas que se soltaron Pablo y Silas, sino también el milagro que el carcelero se convirtió al Señor y toda su familia se regocijó de haber creído en Dios. Primero se bautizaron y después se regocijaron de haber creído en Dios. Y el versículo 31 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso, querido amigo, amiga, si me estás escuchando en este momento, no es casualidad que estás viendo este video, por eso te exhorto en el nombre de Jesús para que te vuelvas a Él de todo corazón. Y que creamos a Dios, a su palabra, tal cual está escrito su palabra, que creamos de corazón a su palabra, porque Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que ve, que escucha y que responde. Un Dios que responde, pero Él quiere la fidelidad que tenemos en nuestro corazón. Él quiere ver la fidelidad que tenemos en nuestro corazón. Y cuando digo esto también me estoy predicando a mí mismo también, porque como ser humano también tengo problemas, luchas, tengo situaciones tal vez que no entiendo a veces por qué estoy pasando por tal situación, pero Dios quiere de nosotros que en ese momento de prueba, de lucha, creamos un ambiente, una atmósfera espiritual como tenían Pablo y Silas, ¿no? Que ocurrió ese tremendo milagro, ¿no? Que Dios le respondió. Porque ellos, sin saber que Dios iba a hacer semejante milagro, dice que cantaban, a la medianoche cantaban himnos y alabanzas a Dios. Y también los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, tampoco sabían que Dios los iba a rescatar del horno de fuego ardiente. Ellos no les importó que Dios los iba a rescatar. O sea que sí les importaba, mejor dicho, pero ellos, a pesar de todo, porque uno ve el final de la historia, ¿no? Que Dios los rescató del horno de fuego ardiente, pero ellos se negaron rotundamente a hacerle caso al rey, a adorar a esa estatua de oro que el mismo rey Nabucodonosor había levantado, ¿no? Y podemos ver como versículos clave, que son los versículos 30 y 31. En el punto 3 vemos que los versículos clave son el 30 y 31 de Hechos 16. Porque dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
Jesús es la puerta estrecha que lleva es la puerta estrecha que lleva a la salvación, a la vida eterna, porque es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús de Nazaret. Y también podemos ver también en Marcos también, en el libro de Marcos, ya como para ir terminando, en el libro de Marcos 16, Marcos 16, que debemos creer de todo corazón en el Señor Jesús, ¿no? Que tenemos que creer de todo corazón en el Señor Jesucristo, ¿no? En el Señor Jesús debemos creer de todo corazón. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Y dice, el que creyere y fuere bautizado. Y podemos ver cómo, como recién leíamos, en Hechos 16:31, en Hechos 16:31, como les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y podemos ver que en el 31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y en el versículo 33 dice que enseguida se bautizó él con toda su familia. Vemos en el versículo 33, con todos los suyos, ¿no? Y en Marcos 16:16, como recién leía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Por eso es sabios de creer en el Señor Jesús. Dios quiere que creamos en Él para ser salvos. Pero no solamente creer en Jesucristo como nuestro único y salvador personal, sino tener una vida de santidad, una vida entregada totalmente a Dios y a su palabra, que es las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. Por eso que es de sabios seguir a Jesús y aceptarlo en el corazón y vivir una vida completamente entregada a Él y a su palabra. Porque Dios mira el corazón y no las apariencias, como dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Bueno, realmente espero de corazón que este mensaje realmente, que no solo haya tocado mi vida, sino en la vida de cada oyente, de cada persona que me está mirando en este momento. Y que todos adoremos y cantemos himnos y cantos y cánticos a nuestro Dios, sin importar la circunstancia que nuestros ojos ven, sino en todo momento y en todo lugar adoremos a nuestro Dios de corazón, para que Dios mueva su mano de poder y de misericordia y que a nuestro alrededor haya milagros, que las personas sean tocadas, sean bendecidas, sean transformadas, pero por sobre todas las cosas que conozcan al Señor Jesús y que sean salvas, como pasó con el carcelero, que fue salvo. Vemos cómo creyó él con toda su casa y fue salvo. Así que te exhorto para que sigamos siempre firmes al Señor Jesús por esta vida, en este peregrinaje de esta vida que tenemos. Para que cuando lleguemos a la Sion celestial, a la ciudad celestial, a la ciudad eterna, podamos entrar y darle gracias a Dios que podamos llegar al final de nuestra carrera y dar gracias a Dios, ¿no? por todo, porque realmente esta vida es un peregrinaje que tenemos que seguir, tenemos que muchas veces tenemos que pasar luchas, pruebas, circunstancias como pasaron Pablo y Silas, ¿no? Que por predicar la palabra del Señor fueron privados de su libertad, fueron a la cárcel, pero vemos que en el final vemos los milagros que Dios hizo a favor de ellos, ¿no? Así que bueno, espero realmente que este video haya sido de bendición para tu vida. Me despido, mi nombre es Juan Pablo y bendigo tu vida, tu casa y tu familia, y nos vemos en un próximo video, si así Dios lo permite. Shalom, shalom, Dios te bendiga.